Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. lo acuchillaban. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura, menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. Ahora sí se me fue, es que es la primera vez que no escribo la introducción nunca de Telo y tuve que ir a buscarlo a un capítulo anterior, por eso. Él hizo por primera vez lo que yo hago todas las veces. Exacto. Buscarlo en otros capítulos que tampoco tienen introducción. Buscar en los capítulos de otros. Que para que eres un problema porque ningún capítulo tiene introducción. Y entonces ahorita me fui al capítulo, bueno, no sé cuál me metí, yo creo de los primerititos, y la introducción no era la misma, porque dije, ay, verga. Era la introducción de Día de Muertos, ¿no? Ni sé. Pues bueno, ¿qué episodio es este? Es el episodio 56. 57. Me da la impresión que es 57. Sí, porque el de Chris fue el 56. Sí, el mío fue el 57. Ok, 57, sí. Episodio 57. Primero que nada, saludamos a nuestros escuchas. Los invitamos a que se suscriban, y compartan. Me encanta, güey, que nosotros somos los que le estamos pegando al chupe y el Chris le hace efecto. Primero, Es antes eso, que nada. Sí, pues eso. Yo, con mi respectivo café. Que por cierto, hoy estamos brindando con Una cachaça. cachaça do Brasil. Bueno, es un pequeño recuerdo que traje de cuando fui a estudiar matemáticas allá a Brasil. Y de esas veces que dices, pues, ¿qué hago? Voy a comprar alcohol, ¿no? A todos les gusta el alcohol. Voy a llevar una. Y nos trajo un alcoholito, Chris. Y la verdad es que la compré hace 3 años. Y desde hace 3 años la tenía ya abandonada. Ya. La inauguraron el buen Mike. Bajó a su cava y dijo, a ver qué les llevo a estos muchachos. Exacto, sí, vio que reservas y dijo, esta. Les gusta el alcohol, el Está descontrol, rica. el desconecte. ¿Qué les puedo llevar? Una cachaza. Y bueno, ¿ya la probaron? Sí, está buena. ¿Está buena? La acabo de probar, está rica, Ujú. Está fuertecita. 43% de Sí, alcohol. Está noqueadora. También nos sirve para curar heridas, ¿no? Claro. Sí, es Para quirúrgico. hacer fuego. Hay que hacer una carne asada, echarlo para que Semáforo, prenda. güey. Exacto, güey. Para todo sirve. Y pues recuerde Brasil, ¿no? Aparte. Me recuerdo de Brasil, sí, cuando estudiamos allá. Bueno, En pues a ver, vamos a ver la Vamos a historia de darle. hoy. A ver, ¿de qué nos vas a hablar, muchacho? Cuenta. Gauss escribió... Antes de eso, perdóname la vida. sí, Las sí. cervezas del día de hoy son gracias a Luis Benítez. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Y gracias a todos Amamos. nuestros Patreons Y a también. todos los Sí, a Patreons. También les todos. invitamos a que si pueden y quieren apoyarnos, pues lo hagan a través Pero, del Patreon. y si no, con que nos vean, nos escuchen, nos Y lo compartan, compartan. comenten y Le den den- like. Nos Ya ayudan un montón. ayudan a que Se mochen con la del Puebla, una que el Sor Juana, algoritmo nos... un Benito Juárez. Exacto. Pero Benito de 20 o de... Que por cierto, mira. Benito actual, Benito de 500. Estás de 20. Nada más por poner un... ¿El Benito de ahorita es de 20? No, güey, el Benito de ahorita es de 500. Ahorita el Benito es de viejito 500 y el Pero- Benito viejito era es de 20, güey. Pero también Las- hay de 20 todavía. No, Sí, pero sí, también hay de yo digo 20. Benito de 500. Sí, Benito chido, güey. Benito chido. ¿Benito Bad Bunny? El Benito- Se llama Benito. No, lo que iba a decir es que si ahorita todos nuestros suscriptores de YouTube vieran 4 capítulos en esta semana, con Completos. eso, completos, con Sí. eso alcanzaríamos ya la cifra para poder monetizar. Sí. Sí. Perro. Ay, ay. Entonces, Vamos a pues hacer ya. una campaña de marketing. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo como tarea. Pero ahora sí, a ver, Ahora échale. sí. ¿De qué va? Gauss escribió en una carta fechada el 30 de abril de 1807. Y ya cito, ¿eh? ¿Cómo describir mi admiración y mi asombro al ver a mi estimado Monsieur Leblanc
transformarse en este ilustre personaje que supone un ejemplo tan brillante que no habría podido creerlo. En efecto, nada podría probar de una manera más halagadora y menos equívoca que los atractivos de esta ciencia que han embellecido mi vida de tantas alegrías no son quimeras como la predilección con la que usted la ha honrado. Eduardo Galeana, poeta y periodista uruguayo, en una semblanza titulada Mudanza de Nombres del libro Espejos, escribe: aprendió a leer leyendo números. Jugar con números era lo que más la divertía y en las noches soñaba con Arquímedes. Claude Louis Navier, el de las ecuaciones de Navier y Stokes, opina sobre su obra que es un trabajo que pocos hombres pueden leer y que solo una mujer pudo escribir. Su altura intelectual era tal que en controversias con Poisson y Cauchy, ella ganó con sus agudos argumentos. Hoy les voy a platicar de una luz muy brillante en el firmamento de París en el siglo de las luces. La Hipatia del siglo XIX, Sophie Germain. ¿Alguna vez la han escuchado? Nunca. Yo tampoco la había escuchado hasta que hice este capítulo y, güey, era una chingonería, güey. Estabas flipando, güey. Sí, Sí, estaba güey, flipando. simplemente con la descripción que hicieron todos. Sí, güey. Y Miguel ahorita. Sí, Yo no, mira no. ahorita ando. Y con esta cosa brasileña ahorita, no, hombre. Sí se perrito. pronuncia así, ¿no? Marie Sophie Germain, ¿no? Marie-Sophie Germain. Pero en realidad No, sí. nosotros podríamos decir Sophie Germain, Ok. ¿no? Sophie Germain. Marie Sophie Germain nació el día 1 de abril de 1776 en la calle de Saint-Denis en París. April Fools. Fue un April Fool de su jefe, güey. Dijo, chale. Porque que era niño en esa época. Justo, güey, para allá vamos, güey. Pues, April Parece Fools. broma, pero no es broma. Sí, pero es anécdota. Fue la segunda hija del matrimonio entre Marie Magdeleine Grugelin y Ambroise François Germain, un burgués cultivado y liberal que participó activamente en la Revolución Francesa y que fue elegido diputado de los Tiers-États, que los Tiers-États fueron los 3 estados, ¿no? Después de la Revolución Francesa, en la Asamblea Constituyente en 1789. Está fuertito, güey. Sí, güey. Se está poniendo pedo No, ahorita lo voy a echar aquí. No, submarino. Desde muy Brasileño. joven, Sophie Germain estuvo en desacuerdo, con la vida burguesa que llevaba. O sea, venían de una familia acomodada. A los 13 años, estaba convencida de que su familia solo pensaba en el dinero y la política, y entonces comenzó a refugiarse en los libros de su biblioteca familiar. Sí, estaba muy... Ya, güey. Ay, tenía ya no quiero biblioteca, verlos. güey. Dijo, ay, ya me tienen harta, voy a ir a la biblioteca. No. A mi biblioteca, güey. No. El libro que la condujo por el camino de las matemáticas fue Historia de las Matemáticas, escrita por Jean-Baptiste Montucla, donde quedó muy impresionada por la narración del asesinato de Arquímedes y pensó que si alguien podía abstraerse de tal manera en un tema que no se diera cuenta ni siquiera de su propia muerte, entonces este tema debería ser muy interesante. Fue entonces cuando no pudo parar en el estudio de las matemáticas. Si ustedes recuerdan, bueno, tú nos lo contaste, ¿no? Sí, ¿Cómo digo, mataron a no Arquímedes? hemos hablado realmente de Arquímedes, pero sí estaba habla del trabajando, pasaje, ¿no? estaba trabajando en sus círculos. Sí, Y ¿no? llegaron, En aproximar el perímetro de un círculo, ¿no? Inscribiendo. Y Polígono regular. lo llegaron y le dijeron que como que se entregara. Y le dijo, no, espérate, y no, siguió trabajando. No, mis círculos de gomita. Sí, exacto. Así, Y y dicen, tómala, guárdame este fierrito. dijo, ay, Sí, así lo mataron, güey. a fierrazos. Sí, literal, sí. Los romanos. Esos sí eran bien fierrudos también. No, en serio. Sí. Sigue con tu capítulo. Se escuchará antes de hablar. Bueno, No, los romanos estaban bien fierrudos. al libro de Historia de las Matemáticas le siguieron el Tratado de Aritmética de Besut y el Cálculo Diferencial de Cousin. Además, aprendió latín y griego por su cuenta, gracias a lo cual pudo leer las obras de Newton y Euler, ¿no?
Eso a los 13 años, estamos hablando de No, su... estoy aburrida, ¿qué puedo aprender? Vamos a aprender latino. Nació antes de Madame du Châtelet, ¿no? Que ya había traducido los... Supongo textos. que la verdad no me acuerdo. Porque también es francesa, ¿no? Ajá, es Ajá. francesa. No encontré ninguna referencia de que tuvieran Ahí tú. alguna relación, pero quién sabe, igual y sí. Chanzones. No me acuerdo de No, las porque fechas ella de suena como que es Châtelet. justamente acabando Newton, ¿no? O sea, como todavía hay... No, Newton ya había muerto aquí como hacía 100 años, yo creo. Entonces, chance, y sí ya tenía ahí los Sí, de... quién sabe. Mayam. Bueno, durante todo este tiempo, de los 13 y hasta los 18 años, fue una estudiante autodidacta, ya que su Toma. padre, y además su padre pensaba que el interés en las matemáticas era inapropiado para las mujeres, ¿no? O sea, liberal más o menos. Sí, güey, liberal de Francia de los 1780 Ah, y bueno, algo, sí. güey, Era sí. liberal, güey, pero no. Sí, No libertinaje, güey. no extremista, güey, o sea, sí, vamos a liberar una nación, pero no, que mi Pero mi las hija... morritas, güey. Sí, no, eso no, a ver. Exacto, güey, sí es cierto, güey. Es que en serio, o sea, la reflexión de este capítulo va en torno a eso, ¿no? Su papá hizo lo que pudo para que desistiera de su capricho de estudiar matemáticas. Y como obviamente la regañaban y todo, entonces Sophie lo que hizo fue que comenzó a estudiar en las noches. O sea, ya todos iban a dormir y entonces ella se escapaba de su cuarto para ir a la biblioteca. Pero a veces se quedaba dormida en la biblioteca y la encontraban allí, en los sillones o en las sillas dormida, ¿no? Que había pasado ahí la noche. Por eso, cuando sus padres se dieron cuenta, tomaron medidas para que ya no estudiara más. Y entonces, una vez que ya la llevaban a su cuarto, le quitaban toda la ropa, le quitaban la calefacción y la luz, las velas, para que se quedara a fuerza en la cama que tenía, Estaba cobijas. calentita. Pero todos esos esfuerzos fueron en vano, pues Sophie no se dejó amedrentar por nada y siguió estudiando matemáticas, ¿no? Y entonces después sus papás, ya la dejaron en paz, dijeron, bueno, es un caso perdido, está bien, que estudie haga lo que matemáticas. quiera. Se Sí, resignaron, ¿no? Se resignaron. Ay, ya. Pero sí, o sea, sí hay narraciones de que pasaba la noche así con frío, o sea, temblando así, le quitan la Es chimenea que el y todo. teorema me tiene que salir, ¿no? No, porque ella está obsesionada, o sea, se obsesionó tanto, le impactó tanto esta narración de la muerte de Arquímedes que Sí, o sea, dijo, güey, las matemáticas deben ser una chingonería. dijo, ¿por qué son tan importantes que... Yo también tengo que entrar a ese club, ¿no? Exacto. Ajá, que porque, o sea, te abstraen tanto que no te importó morirte por ellas, ¿no? Entonces, Exactamente. dijo, a ver si sí es cierto. Después de los años convulsos de la Revolución Francesa, el 21 de diciembre de 1794 se funda la Escuela Politécnica de París, donde la crème de los científicos ejercieron de profesores. O sea, los científicos de Francia en ese momento, Francia era una de las capitales Desde el mundiales de la conocimiento, ciencia, ajá. ¿no? Del conocimiento. Y entonces se funda como la Escuela Politécnica de París, que ya hemos hablado en otros momentos de la Escuela Politécnica de París. Entre ellos, uno de los que estudió allí fue, entre muchos de los que hemos hablado, pero uno de los que me acuerdo ahorita es André Bloch, ¿no? El que mató a su carnal y pues, Sí, se volvió loco. el de manicomio, El ¿no? de manicomio, exacto. Pues ahí estudiaron, entonces ahí estaba la crème de la crème. Solo por mencionar algunos de los profesores de ese instituto, estaba Siméon Denis Poisson, Poisson. Henri Navier, que es el de Ajá, las ecuaciones de de Navier-Stokes, Agustín Louis Cauchy, El Cuchi. el Cuchí, Cauchy, ¿no? El Cuchi. y cómo no, el emérito Joseph Louis Lagrange. Es ¿no? la gran. Entonces sí fue contemporánea más bien a Abel, ¿no? Ella sí fue Ajá, contemporánea a ajá. Abel. Yo creo que sí, pero digo, tampoco tuvo así como. Pero Sí. ahorita van a ver, ahorita van a ver que se codió con la crème de la crème también, ¿no? Ok. Sophie en ese momento tiene 18 años, pero se le niega el ingreso a la escuela porque no eran los tiempos, Ujú. ¿no? Sí. De hecho, la Escuela Politécnica de París aceptó mujeres hasta 1972, güey. Hace No apenas mames. 50 años. Sí, es muy poco. Es que es 50, poquísimo, o sea, Ujú. si esta escuela se fundó en 1700, hace relativamente muy poco, No. aceptó mujeres. Ujú. Si Sophie ya había aguantado la presión de sus padres para dejar las matemáticas, una sutileza como la de no aceptar mujeres no la iba a detener, claramente, ¿no? Sí, no era algo así como... Dijo, ay, carnal, estudiaba encuadradita con frío, güey. Que... Exacto, güey, Me rimaba teoremas encuerada, amor. Que no me aceptes, güey, chinga tu madre. Sí, eso no me detiene para ni madres, ¿no? En esos años se matriculó en la escuela un alumno de nombre Antoine Auguste Leblanc.
pero como no era bueno, se dio de baja rápidamente. O sea, sí, están en las crónicas que se matriculó. Creo que solo duró 6 meses. Y pues ya, o sea, abandonó la escuela porque estudiaban, según lo que leí, estudiaban física, matemáticas y química, ¿no? Y entonces ya cada quien se hacía lo que quería, pero tenían que estudiar fuerzas 3. Este cuate no pudo. Y entonces Sophie aprovechó, ¿no? Para hacerse pasar por él. En ese espíritu rebelde, ¿eh? Pudo conseguir las notas de la clase de análisis que dictaba Lagrange. Al final del curso, Lagrange invitaba a sus alumnos a presentar un ensayo original exponiendo sus propias ideas. El ensayo de Messier Leblanc fue tan brillante que Lagrange quiso conocer en persona a tal alumno. En ese momento, Sophie tuvo que descubrir su identidad. Dijo, no, ni pedo, ¿no? Pero al contrario de la sociedad de su tiempo, Lagrange la tomó como su protegida. O sea, Lagrange dijo, no mames, es que su mente es muy cabrona, ¿no? Y entonces lo que hizo Lagrange como su protegida es presentarla a otros científicos. Pero pues no todos los científicos estaban en la misma onda de Lagrange y algunos la trataron como inferior. Cuenta una anécdota que un físico, no, ahorita no me recuerdo el nombre, pero un físico fue a platicar con ella. Y entonces, pues ella estaba muy emocionada. Dijo, no, sí, mira, yo aquí leí esto y no sé qué. Y entonces él dice, no, pero ¿por qué lees esas cosas? Que eran cosas técnicas, no eran artículos de investigación. Lee esta revista, mira, te la traje para que la leas, que se llamaba Física para Mujeres, ¿no? Ok. Algo así como Physique Femmes o algo así, no sé. Sí, algo así. Y entonces dice esta Sophie que en sus memorias cuenta que cuando abrió y empezó a leer esa revista, le indignó que en ninguna página había ninguna ecuación. Entonces ella decía, ¿cómo chingados voy a aprender física si no hay ninguna ecuación aquí? No, es que mira, te dice cómo hacer los hot cakes bien. ¿No? Y entonces, pero el chiste es de que ya no. Así, sí, los así eran. croissants porque son franceses. Y luego otros que sí accedían a ir, bueno, A Como a tratarla platicar como una, con ella. más o menos una igual. Sí, ¿no? O como una alumna, ¿no? Ajá. Pero sí. Dejaron de frecuentarla porque en ese momento no era bien visto que una mujer soltera fuera visitada por distintos hombres. Además, una mujer de su posición, ¿no? Sí. Era joven, no era de la realeza ni nada. Pero era acomodada, ¿no? Era de una familia acomodada. Era burgués. Chismecito, ¿no? Sí, güey. Y aparte para un hombre era así como también mal visto. Me imagino así, ahorita que decías que fue su protegida de Lagrange, me lo imagino así como en Django, ¿no? ¿Y cómo la trato? Sí. Como una extensión de mí. Sí. ¿Como hombre? No tan No. así, sino como... Como el caballo. Me dice, hazte cuenta como el caballo de fulanito tal, porque le dice eso, ¿no? Dice, Porque dice, ¿conoces al chico tonto del pueblo? exacto. Ah, sí, como él. Exacto. Que no es como él, pero trátalo como él. Sí, exacto. Ah, bueno, así me imagino a los Voy a checar esa científicos. El de Django, la película de Quentin Tarantino, ¿no la has visto? No, güey. No, está muy Jamie chingona, Foxx. güey. Jamie Foxx está Lo muy voy a buena. checar, lo voy a checar. Pero sí, así me imagino Exacto. a la gran risa. No, trátala casi como hombre, pero no tanto así. Hijo de Bueno. su madre. En 1798, 4 años después, se publicó el libro Ensayos sobre la teoría de los nombres de Lejeune, que es un matemático, ¿no? Ajá, claro. Sí. Y 3 años más tarde, en 1801, ve la luz Discusiones aritméticas de Gauss. Estos textos fueron una inspiración para Sophie y pasó a centrarse en la teoría de números. Gracias a ello tuvo correspondencia con Gauss bajo el seudónimo de Messier Leblanc, otra vez, Ok. donde intercambiaron ideas y avances sobre problemas propuestos por Fermat y en particular sobre el último teorema de Fermat. Ah, mira. Pero Gauss no sabía que era mujer. Gauss no sabía que era mujer, pero en 1806 Napoleón invadió y venció al ejército de Prusia. Ujú. Este Gauss vivía en Alemania en ese tiempo, bueno, en lo que ahora es Alemania. Entonces Sophie, como era de la crema innata, ¿no? de París, le pidió a un general del ejército francés que protegiera a Gauss, decirle, oye, mira, en tal lugar vive este matemático, por favor, protégelo.
Entonces, cuando estaba en la campaña, el militar fue con Gauss y le dijo, oye, le comunicó que se había contactado con Gauss. El militar fue y dice, oiga, usted es señor Gauss, y bueno, pues fíjese que no se tiene que preocupar, que aquí todo esto está protegido gracias a Sophie Germain, ¿no? Y Gauss dice, no conozco a nadie. así como, güey, ni te topo, güey, o sea, ni la topo a esa morra, ¿no? Chido, pero pues no ni sé la quién topo a seas. la morra, ¿no? Entonces, el militar le comunicó que se había contactado con Gauss y que agradecía su mediación, pero que afirmaba no conocer a Sophie Germain. Claro. En la siguiente carta que le escribió Sophie, tuvo que revelarle la verdad. Yo te salvé, perro. Ella era Monsieur Leblanc. Me debes la vida, puto. Y Gauss le contestó lo siguiente, ¿no? Esto está en cartas. Pero cómo describirte mi admiración y asombro al ver que mi estimado corresponsal, el Monsieur Leblanc, se metamorfosea en este ilustre personaje que me ofrece un ejemplo tan brillante que sería difícil de creer. La afinidad por las ciencias abstractas en general y sobre todo por los misterios de los números es demasiado rara. Pero cuando una persona del sexo que según nuestras costumbres y prejuicios debe encontrar muchísimas más dificultades que los hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios, sin duda esa persona debe tener el valor más noble, el talento más extraordinario y un genio superior. De verdad que nada podría probarme que los atractivos de esta ciencia que han enriquecido mi vida con tantas alegrías no son quimeras, dada la predilección con la que tú has hecho honor a ella. O sea, Gauss, porque además, no solo, o sea, le escribe no solo porque le salvó la vida y por todo eso, sino más bien por la profundidad de los temas tratados en las cartas. ¿Cómo es, no? Como ya lo salvó, lo trata bien. A Abel pero lo ahí mandó a la verga. Pero ahí, sí, exacto, güey, sí, es cierto. Pinche mugrosito, dijo, ¿no? No, pero ahí podemos ver también los prejuicios, ¿no? Sí. O sea, las mujeres en ese tiempo decían, güey, es muy difícil para las mujeres, o sea, tú no puedes ver ecuaciones, no puedes ver nada. Simplemente la revista, ¿no? De mira, tiene dibujitos, ¿no? Seguro era así como... Y que Gauss justo como le dice, ¿no? O sea, la neta, sí, somos bien... Mis prejuicios no llegaban a creer que fueras mujer, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. logró ver más allá, ¿no? Uh-huh. Poco tiempo después, Gauss obtuvo el puesto de profesor de astronomía en la Universidad de Gotinga y dejó de cartearse con Sophie, ¿no? Porque ya tenía otras ocupaciones. Sophie Germain es importante por sus contribuciones a la teoría de números, pero más importante aún es por sus contribuciones a la teoría de la elasticidad. Yo no conocía la teoría de la elasticidad hasta que leía esta historia, güey. ¿No? ¿Es teoría matemática o es de física? Es teoría física, pero los fundamentos son matemáticos, ¿no? Okay. pero de ecuaciones diferenciales. O sea, me estás hablando de la ley de Hooke. No, güey, no te lo De los manejo, resortes. Resortes, güey. Ok. lo voy a checar. La güey. constante de Hooke. Sí, no, güey, no. Déjame checar. Eso está bien piedra para la física. Bueno, en 1808, el ingeniero alemán Ernest Chladni presentó en París sus experiencias sobre la vibración de las superficies elásticas. Este experimento era el que nosotros ya conocemos, bueno, el que hemos visto alguna vez, supongo que muchos lo han visto, que en una placa de metal así cuadrada ponen arena y entonces empiezan a frotar con un arco. Y se empiezan a hacer como figuras, ¿no? Con la arena. Bueno, esos son vibración en la superficie de elasticidad, ¿no? Porque la misma frecuencia va moviendo de cierta manera y con cierta regularidad una superficie y entonces por eso se va como la arena, ¿no? Tiene figuras bien bonitas, ¿no? Uh-huh. De esta presentación, la Academia de Ciencias de París convocó un concurso donde se pedía dar los fundamentos matemáticos a la teoría de la elasticidad y dio un plazo de 2 años para lograrlo, ¿no? Porque, o sea, porque como muchos descubrimientos se tiene o sea, uno intuitivamente sabe qué es lo que pasa, pero falta justificarlo científicamente, formalmente, ¿no? Sí, con ecuaciones. En 1811, o sea, eso fue en 1808, en 1809 salió la convocatoria, entonces tenían que presentar en 1811 los trabajos. Y Sophie
fue la única persona que envió un escrito. O sea, nadie le atinó, solo Sophie. O sea, mientras México andaba luchando por su independencia, Sí, ella güey. estaba enviando trabajos. Sí, Ay. eso. Pero no ganó, debido a que no tenía un fundamento matemático adecuado por su formación autodidacta, ¿no? O sea, ese siempre fue Sí, un pequeño problema, ¿no? sí, un freno en la vida de Sophie. O sea, que al ser autodidacta no tenía todo el rigor matemático que se requiere de Claro. alguien que estudia, ¿no? Como lo que le pasó al Guarramanujan igual. Sí, ¿no? que él era tenía genio, las que- ideas ajá. y todo, pero no podía justificarlo Exacto. matemáticamente. Se ve, ¿no? Ajá, era muy de... Y es que sí da eso, pero ¿por qué? Pues, porque Sí se da, ve. güey, o sea, calcúlalo. Calcúlalo, te va a O sea, dar. Sí, sí, así nos llega Pero eso. ¿por qué da, no? Exacto. Porque se ve, ¿no? Lagrange era juez en ese concurso, ¿no? Y él, como era, So- Sofía era su protegida, fue buena onda y le dio algunos comentarios. Y el concurso, o sea, se declaró desierto porque la única que se presentó no estuvieron de acuerdo todos los jueces, entre ellos Poisson. Y el concurso se extendió la fecha de entrega 2 años más, ¿no? para 1803. Oye, pero una pregunta. ¿Ella cuando participó como ella? Sí, como ella, Sí, como, así, como ok, ella, ok, como ok. Sophie Germain, Sí, exactamente. porque, o sea, lo que habías dicho era que Sí, con la la él era gran mes- sí, ¿no? O Ajá. sea, porque con él sí se destapó quién era, pero no sabía si con los demás. Con Sí, la sí, gran ya, chica en Gauss, ya en ¿no? este tiempo sí. Ah, ok. Vale. Con Gauss hasta que pasó Lo del que lo salvó soldado, de la ¿no? guerra, Ajá, Exacto. ok. Entonces, se extendió 2 años más el concurso, Al 813, ¿no? al 13. Una vez más, Sophie fue la única en presentar un escrito y no volvió a ganar. Nah, mames. Sin embargo, su trabajo en ese momento recibió una mención honorífica. Por segunda vez, se aplazó la fecha límite de entrega otros 2 años. Así que en 1815 volvió a presentar otra vez Sophie el Ese es trabajo. Y esta vez sí se hizo acreedora al premio, esta vez sí ganó. Y el premio era una medalla de 1 kilogramo de oro. Era ferruca, ¿eh? Era ferruca la Sí. chava. Junto con la Traía carta acá que le como llegó. de John Cena, ¿no? Exacto, Traía o sea, acá como los anjuditas, güey, como los anjuditas así, güey, como las santas muertes, güey, así de oro, güey. La de Así, You Can See Me, ¿no? La Sophie con su, acá su medallón así te iba a traer sus anjuditas de oro, güey, así de 1 kilo. acá, Ay, no seas mordiendo de su mamón. kilo de oro. Ahí sí estaba denso, ¿eh? Pues 1 kilo de oro, Un güey. kilo de oro. Sí, güey. No, o sea, era un buen Aquí premio. te mochan la cabeza por esa madre. Sí. Sí, no. Ah, güey, este carnal que trepa acá y cámara. Me encanta Latinoamérica. No mames, qué culero, güey. Junto con la carta, o sea, obviamente la respuesta de esta última vez que concursaron le llegó por carta a Sophie. Y junto con la carta donde la felicitaban por haber ganado el premio y además le invitaban a la ceremonia de La premiación. medalla y se la chingó el cartero, ¿no? Como... No. También hubo comentarios en esa carta criticando sus deficiencias en el rigor matemático. Ok. Ok. Esto indignó a Sophie, que decidió no asistir a recibir el premio. Pues Era rebelde, ¿no? güey, Era rebelde. Sí. Pues ella consideraba que los jueces no apreciaban completamente Claro. su trabajo. Y además, la comunidad científica no le mostró el respeto que merecía. Entre los jueces, Verguera. como ya les había dicho, estaba Poisson, Y la que no Grange. tomaba en serio a Sophie solo por el hecho de ser mujer. Claro, por supuesto. Además, a ver, es algo en el que nadie entregó algo y ella lo entrega, pues obviamente los demás se sintieron, supongo Sí, que güey. ofendidos, como rebasados, y pues como una mujer les iba A ganar. a ganar en la ciencia. Y luego, bueno, que esos nombres de esos matemáticos que dijiste, Lagrange, Gauss son... Bueno, la Grange es chido. Sí, ya pero me cayó bien. al final son matemáticos de un nombre muy fuerte. Sí, de mucho renombre, Ujú. ¿no? Justamente para allá vamos, ¿no? Fue a partir de entonces, o sea, porque las crónicas que leí decían que mucha gente se reunió en la entrega del premio, pues para ver a la mujer que había derrotado a todos los hombres, ¿no? Así, y ella no llegó y todo se decepcionó y entonces dijeron así que, Oye, o sea, ella fue como el Perelman de... Sí, de de aquella época, 815. sí. pero fue a partir de entonces
que ganó el respeto y el reconocimiento por parte de la comunidad científica como una igual. O sea, si no hubiera hecho eso, Sí, que... o sea, si no se hubiera revelado, si no hubiera No, y, echado ese y encargo, eso, darse a respetar, no simplemente con, ok, te lo vamos a dar, pero mira, no nos gustó cómo escribiste esto. Ah, chinga o sea, tu madre. gané sí o no, ¿no? O sea, no es un ganar diciéndote, O sea, porque... sí ganaste, pero no chido. Ah, no, Pero o sea, justamente eso fue lo que Navier le elogió, o sea, es decir, que solo una mujer pudo escribir, porque nadie más presentó sus... y ni lo entendía, ¿no? Dice Stokes. Pues sí, dijo Stokes que nadie lo entendía, Navier, perdón, Navier. que nadie lo entendía, algo escrito por una mujer, o sea. Exactamente. Bueno, por aquellos años, nada más para que se chequen, Joseph Fourier fue elegido secretario permanente de la Academia de las Ciencias. Y fue entonces cuando se le permitió a Sophie asistir a las sesiones de la academia, siendo la primera mujer no esposa de ningún académico en hacerlo, en ser un miembro Todo de la como tal Academia de la las academia, Ciencias. ok. Sí, porque las esposas iban a dejarles la comida, ¿no? Seguro. Sí, güey, o sea, o bueno, o más bien porque eran, o sea, Ajá, las invitaban eran de... bailes, Ay, era, vamos. sí, la O sea, crema innata. no iban a discutir temas científicos porque no Era se les fiesta, ¿no? Era permitía, fiesta. Y las sesiones, pues no iban las esposas porque no entendían, ¿no? O no sé. O tal vez sí, pero igual preferían no llevarlos, ¿no? Para... Y bueno, después de No, que ya man. entró a la Academia de las Ciencias y ya fue así como una miembro, continuó sus investigaciones con Lejeune Ok. sobre teoría de números, con el que trabajaba en un plano de igualdad. Ahora sí, con Lejeune Sí, era era así como... de Nosotros, carnal, ¿no? nosotros conocemos a Lejeune, ¿no? A Legendre. Ajá. ¿No? Tú ya has hablado en algún capítulo de él Poquito. y hemos, o sea, nosotros en la escuela hemos escuchado, pero nunca hemos escuchado de Sophie Germain. Y estos dos cuates eran iguales, o sea, Sí. eran... Te voy a ver a tu cubo, ¿no? Sí, sí, sí. Al rato, ¿no? Sí, ahí echamos chela, ¿no? Va. Y reanudó además después la correspondencia con Gauss sobre teoría de números. Ok. El 27 de junio de 1831, Sophie murió en París a consecuencia de cáncer de pecho a los 55 años. Muy joven. Cuando el funcionario estatal fue a extender el certificado de defunción de esta eminente asociada y colaboradora de los miembros más ilustres de la Academia de Ciencias de Francia, la designó como casera Ajá. en su acta de función, no como matemática. Hijo de puta. Sí, o sea, incluso en la muerte... Sí, güey. Ajá, sí, la denigraron. Digo, ¿qué era? No, matemática, no, mames. Cocinera. O sea, no, era casera porque, culero, era güey. casera Sí, porque sí, ella nunca güey. se casó y entonces lo que hacía es donde vivía rentaba su casa. Por eso era casera, o sea, por eso, es rentadora. Bueno, Sí, arrendadora, ¿no? arrendadora, ¿no? Arrendataria. Ajá. Bueno, es que en francés creo era Arrendatora. renter o algo así. Arrentada. renter, ¿Quién sabe? Hago un omelette du fromage. Pero- dinero. Pero el chiste es Te rento un que cuarto. Ah, los cuentos de la calle Broca. Ah, Tan, tan. el chiste es que, o sea, ni siquiera en el certificado de muerte Broca. aparece como matemática. Joder. Aunque Gauss y Sophie nunca se conocieron personalmente, en 1830 Gauss la propuso para el doctorado honoris causa por la Universidad de Gotinga, de la que él era profesor y en la que tenía una gran influencia, pero no se le fue concedido, ¿no? ¿Porque tenía errores en su muerte? Sí, porque era mujer, güey, o sea, era porque era mujer, o sea, la propuesta fue rechazada. Sin embargo, unos meses después de la muerte de Sophie, recibió el citado reconocimiento, o sea, hasta que se murió. Un Bueno. Abel, otra vez. Historiadores de la ciencia afirman que el trabajo de Sophie Germain fue fundamental en el desarrollo de la teoría de la elasticidad. Estos mismos principios fueron pilares en la construcción de la Torre Eiffel. Sin embargo, cuando se construyó la Torre Eiffel, los arquitectos inscribieron los nombres de 72 grandes científicos franceses que con sus conocimientos colaboraron en esta empresa colosal. Déjame adivinar. No está el de Sofía. Exactamente, güey. Hijo de... Pero el nombre de Sophie no se encuentra entre ellos. Ok. Su nombre fue excluido de ese lugar de honor, seguramente por la misma razón que es ignorada la obra de muchas grandes sabias, por ser mujer. Sí, no, y que seguro
o sea, digo, no culpa a los trabajadores, digo, al final del día ellos simplemente cumplían órdenes, Sí, ¿no? sí. Pero se encargaron también de menospreciarla hasta el final de sus días, que justo es la repercusión, ¿no? O sea, ella fundó casi la teoría de elasticidad, pero pues como era mujer. No, exactamente, ¿no? Y una obra tan emblemática, ¿no? Sí. Como La la Torre Torre. Eiffel en Francia, que por supuesto es toda una obra de ingeniería muy compleja y que los cálculos que se tienen que hacer son muy grandes y que tienen que fundarse en teorías muy complejas como esta. No está Sophie No Germain está. y están otros, ¿no? Y bueno, ya al menos, como dicen, ¿no? Después de después de muerto una persona, pues al menos ya le rinden honores. Actualmente el Instituto de Francia, a propuesta de la Academia de las Ciencias, concede anualmente el premio Sophie Germain al investigador que haya realizado el trabajo más importante de matemáticas en Francia. Pero que no sea mujer. Que esté bien redactado, ¿no? Con ocasión del centenario No de lo su dudo, muerte, cabrón. una calle en París y un liceo llevan su nombre. Y una placa en la casa donde murió, que es el número 13 de la calle Savoy, la recuerda como matemática y filósofa, porque después, al final de su vida, escribió un libro sobre la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, de Ok. cómo nosotros entendemos, vamos Sí, construyendo sí. estos conocimientos científicos. Y pues esa es la vida de Sophie Germain. Nunca la había escuchado. Yo tampoco. ¿Cómo te enteraste de esa historia? Me enteré porque, pues te digo, bueno, apenas Fui a París, dice. fui a París, güey, y Francia. entonces vi El la fin de vi la semana, calle y güey. decía, no, Matemática. el 27 de junio, que acaba de pasar, hace un mes, menos de un mes, es el aniversario de la muerte de Sophie. Y entonces, en un tuit, alguien puso el poema de Eduardo Galeano. ¿no? Y entonces dije, no mames, soñaba con Arquímedes, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo? Y entonces ya me metí a investigar y dije, no mames, merece que su hablar. capítulo, güey. No, y sí, güey. o sea, Y es otra vez reivindicar a mujeres de las que son pilares, fundamentos, que se trataron de tú a tú con los matemáticos más grandes que hemos conocido, ¿no? Claro. En sus bueno, ahorita, si ustedes buscan, está el teorema de Sophie Germain, está la identidad de Sophie Germain, que son identidades de teoría de números y teoremas de teoría de números, pero nunca los estudiamos, nadie los Nunca los vi, conoce. ni siquiera los había escuchado, güey. Sophie Germain, resolvió un caso particular de la ecuación x a la 5 más y a la 5 igual a z a la 5. Y sabes qué es lo cagado, que cuando yo hablé de eso no encontré nada. Sí, No güey. aparece que ella no aparece que ella trabajó en el Sí, teorema. güey. de- Y sí trabajó de cerca con Gauss. no mames. Y de hecho creo. Y sí, y recuerdo que cuando investigué del teorema de Fermat, sí aparece que Gauss trabajó en el caso Sí. 5, pero nunca mencionan a ella. No, sí, ella. Y creo que ella, o sea, le reconocen el teorema por el pie de página de un escrito que Navier hizo. O sea, Navier hizo y citó a Sophie Germain en el pie de página. Ah, es que ella. Y entonces, gracias a eso, se sabe que Sophie Germain fue Lo la hizo. que hizo este teorema. Y entonces ahora se llama el teorema de Sophie Germain. No, mira. O sea, dijo, no mames. Sí, güey, o sea- digo, qué chido que le estés dando su lugar y que nos estés contando y que muchos que nos escuchan conozcan de ella, pero da coraje, güey, o sea, da coraje que, güey, Pues, 200 años después nos venimos enterando apenas, ¿no? Sí, a Y mí me en pareció Francia- o sea, después de leer eso me pareció muy relevante su historia y que yo no la había escuchado, o sea, No, y Francia apenas fue hace que 50 años que le pusieron la calle, el nombre a su calle y güey, a la pues ya desde el hecho glorietita, en güey. el que pues, qué dices que pedo. en 1970 fue la... La primera vez la que primera, güey, ingresó o una sea, en el mujer. 72, güey. Estás hablando de una época extremadamente reciente. Sí, güey, que... Sí. O sea, y que apenas le estén dando realmente su lugar. Que permitieron entrar una mujer. Y que, no sé, o sea, que dijeran, no, es que este teorema era de Navier, seguro antes era de Navier. Y ya cuando dijeron, no, güey, es que en el pie de página pone que todo esto se lo debe a Sophie Germain. Y, ay, sí, cierto. Y Ay, sí, y fíjate caray, que ¿no? sí estaría chido, por ejemplo, que en los comentarios pusieran si conocen varias matemáticas, porque no sé, yo la neta las que he conocido básicamente ha sido por el podcast, porque de pronto va surgiendo, güey, güey, Sí, existe digo, esta, existe la otra. la más conocida era Hipatia, Hipatia. ¿no? Ajá. Pero ya de ahí, por Pero- ejemplo, O sea, a-
por ejemplo, las traducciones. al principio, Madame de mencioné que era la Hipatia del siglo XIX, Ajá, ¿no? Sí, güey. Ese apelativo se lo puso otro matemático de Francia, o sea que después conoció su historia. Entonces ahí en los show notes le vamos a dejar pues sus fotos, cómo era, su tumba, su calle, la placa conmemorativa, sus notas y todo eso. Y para pues, ya saben, nuestros amigos de Patreon tienen su pedacito también extra, ¿no? Por si quieren hacerse Patreons, ahí pueden encontrar contenido extra del capítulo. Pues muy buen capítulo. Hay que reivindicar y pues, sacar más historias, ¿no? Sí, no, qué chulada, qué chulada de historia, la verdad. Qué tristeza, pero neta qué chido darle su lugar. Sí. Y que cada vez vamos conociendo más historias de personas que hicieron muchos trabajos, que colaboraron demasiado, pero pues todos los conocen, ¿no? Y que los famosos, la gente famosa se y adjudicó. y son los mismos, Se adjudicó, ¿no? güey. Sí, son los mismos. Pues mira, digo, Gauss no sonó tan mal en este capítulo, pero algo se dio cuenta Abel cuando habló mal de todos ellos, ¿no? O sea, que se dijo que era... De travieso, ¿no? Ves que Abel sí, ves que Sí. Abel sí decía que... O sea, que estaba decepcionado de todos, güey, de todos los... Ni duda. Sí, no, y también Sofía en un momento dijo, no, güey, o sea, todos los científicos que se van a chingar a su madre, o sea, no, valoran mi trabajo y Sí, mi no, trabajo y es de los Se más quedarán- altos se quedarán vuelos, sin ¿no? mis teoremas. No, y claro. qué chido Sí. eso de que no se presentara a recibir el premio, ¿no? Suena a la chingada. Tuvo dignidad y empoderamiento y muy bien. Como ese Chris, Es la fue Perelman. Perelman. La Perelman. Bueno, Perelman. Más bien bien, Perelman aprendió fue la de Sophie, ella. güey. Exactamente, sí. Hay que darle su lugar como son Exacto. las cosas. Sophie Bueno. fue antes. Un muy buen capítulo. Y pues las redes sociales. Ahí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda. Al podcast lo encuentran como @porcontradictio y si están en YouTube como Por Contracción Podcast. Y Si están escuchando hasta el momento, pues den like, compartan, comenten. escúchenos. por Si están favor, en Spotify, pues compártanlo con su gente y con su raza. para que pues ya esto crezca exponencialmente. Y reivindiquen a todas las mujeres en la ciencia. Pues muchas gracias por habernos Nos escuchado. vemos la próxima Nos vemos semana. la próxima semana.